Hola, soy Pablo Cortés y esto es Hablemos de Libros, un espacio para descubrir, compartir y disfrutar de buenas historias. ¿Empezamos? Como muchos ya sabéis, este podcast nace de la necesidad de debatir los libros que leemos cada mes. Y aprovecho para recordarte que si te gustaría unirte al club y enterarte de todo lo que se cuece en Londres, puedes hacerlo desde el enlace que te dejo en la descripción. Hoy vamos a hablar de Rebelión en la Granja, una novela escrita por George Orwell en 1945. George Orwell nació en 1903 en Motihari, una pequeña ciudad del noreste de la India británica, donde su padre trabajaba como funcionario colonial. Poco después, su familia regresó a Inglaterra y él fue educado en Eton, uno de los colegios más prestigiosos del país. Orwell fue un maestro en eso de hacerte pensar mientras te dejaba con los pelos de punta. Vivió intensamente, y no solo desde el escritorio. Perteneció a la Policía Imperial India, en Birmania, se hizo pasar por mendigo en París y Londres, y hasta combatió en la Guerra Civil Española, donde luchó del lado republicano contra el fascismo. De hecho, una bala en el cuello casi lo mata. Esa experiencia lo marcó profundamente, y es clave para entender su rechazo absoluto a los totalitarismos, vengan del color que vengan. Escribía desde la experiencia, con una mezcla de lucidez, rabia y una honestidad brutal. En sus obras como 1984 o en este caso Rebelión en la Granja, logró algo muy difícil, mostrar el horror de los sistemas opresivos sin perder la humanidad. Pero más allá del Orwell visionario, estaba el Orwell humano, pobre, enfermo, terco, pero apasionado. Escribía con miedo, pero sobre todo con esperanza. Esperanza de que entendiéramos algo antes de que fuera tarde. Así que hoy, mientras comentamos su obra, pensemos en eso, en el poder de una historia sencilla para decir cosas enormes, y en la valentía de quien vivió en carne propia lo que luego decidió contar. Y para este debate, tengo el gusto de estar acompañado de mi amiga Arabia, que ya estuvo con nosotros en la charla anterior sobre Caperucita en Manhattan. Si no la escuchaste, te dejo el enlace aquí arriba, no te la puedes perder. Arabia no solo es parte del club, sino que es una gran amiga y sobre todo una gran lectora. Siempre nos trae una perspectiva fresca, auténtica y llena de identidad, lo que hace que cada conversación con ella sea única. Hoy no será la excepción, así que sin más preámbulos, le cedo la palabra para que nos cuente qué tal está. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí para echar un ratito más debatiendo de este hobby que nos une y que tanto nos gusta y que además pues, nada, podemos trasladarlo al resto de las personas y que a ver si se une más gente a esta charla tan entretenida. Claro que sí. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el debate. Arabia, me encantaría saber, a rasgos generales, qué te ha parecido esta obra. ¿Te la imaginabas así? Pues la verdad es que no me lo imaginaba así, porque había leído más o menos de qué iba, pero supongo que también por desconocimiento o por olvido del tema de ruso, no sabía muy bien el contexto de la historia. Entonces me ha sorprendido porque, no sé, la esperaba de otra forma, la enfocaba en otra perspectiva. Entonces me ha sorprendido por eso, yo creo que por desconocimiento más que nada de la historia. A mí la verdad que también me ha sorprendido porque yo siempre tenía como idealizado a George Orwell, Mm, o más bien relacionado con el libro de 1984. Ese es el título, ¿verdad? Creo que sí, si sí, no me equivoco. 1984. No lo he leído, pero Y sí. estaba siempre relacionado con la idea del gran hermano y tal. Entonces yo me imaginaba algo más tipo, a ver, que en cierta manera es futurista, pero me lo imaginaba como más ciencia ficción, más de esa manera. Y me ha parecido un libro muy interesante. No sé si tan disfrutón como otros libros relacionados con este tipo de argumento que he leído, pero sí que me Ujú. ha parecido un texto muy cargado de simbolismo y muy Sí. interesante. Sí, desde luego interesante, ¿eh? Puedes extraer mucho de él, aprender. Se te vienen todo el rato a la mente ejemplos de la vida real actual, muy actual también, pero quizá también un poco repetitivo, ¿no? Por eso, la referencia todo el rato a los animales, todo el rato lo mismo, pero bueno, fuera parte de eso, que bueno, es simplemente la escritura del autor, lo demás está interesante y eso, sobre todo lo que se puede extraer de él. Sí, la verdad que sí, en ese sentido sí es un poco repetitivo y es por eso por lo que me gustaría hablar un poco de los personajes, porque hay muchísimos personajes
se repiten, ya no en tanto en cuanto a su actitud, sino también en cuanto a su naturaleza, como por ejemplo son Mm, los cerdos o, las ovejas, los caballos, las yeguas. Mm, el hecho de que sean animales no quita que cada uno representa algo muy humano, ¿no? sí. A mí me gustaría saber si hubo alguno que te generara especial simpatía u otro que te generara rechazo, por ejemplo. Es que ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, sí, el que expulsaron. Bueno, el que expulsaron, ¿no? No sé si expulsaron o se fue. O la de nieve puede ser. Snowball, sí. Vale. Pues no sé por qué ese personaje me ha generado, no sé, un poco de controversia. Es como que no entendía muy bien su papel, no entendía si era bueno, si era malo, si lo querían poner de malo y era bueno, no llego a entender bien ese personaje y el que he tenido siempre ahí en mente. Yo no he entendido muy bien qué pasó, cuál fue su final, Claro, pero sí que básicamente Snowball es la figura que llegó o que salió de lo que venía siendo el camino hacia la libertad, que se convirtió en una dictadura total, y él huyó, y se convirtió en un bulo. Fue el claro, bulo. Esto lo ha hecho Snowball, esto es claro. por culpa de tal. Entonces, en cierta manera me causó simpatía al principio, pero sí que también me causó un poco como Mm. de duda. No sabía qué estaba pasando con ese personaje. Claro, exactamente. Entonces, por eso es el personaje que más me ha chocado, porque no entendía muy bien qué estaba pasando y además todo el rato, al principio era bueno, después era malo, después otra vez era como bueno, al final era malísimo, que estaba presente, que no estaba, en fin, un poco de lío con ese personaje. Los demás sí que se identifican mucho más. Em, ¿Crees que el recurso o el uso de la fábula en esta historia para tratar un tema tan complejo como es este, como es la revolución, te parece que en este caso funciona o que nos aleja un poco del mensaje? Creo que funciona, pero a mí personalmente me gusta más otro tipo de escritura. Quizás yo siento más conexión con un ensayo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso depende del lector. Aún así, obviamente aprendes, pero sí que es verdad que lo veo como un poco lío, es lo que venimos hablando y lo que hemos estado hablando durante la lectura, que es un poco lío, tienes que estar muy pendiente, incluso mirar fuentes externas para hacerte una idea mejor, porque es que si no te vuelves loca con los personajes. Sí que es verdad que porque yo me flipo mucho leyendo y me paro a pensar y digo, guau, por un momento me quiero meter en la mente del autor o de la autora y digo, ¿en qué momento a una persona tiene que ser en un brillo de creatividad? Porque ¿cómo se te puede ocurrir trasladar una situación que estaba ocurriendo en ese momento, en la Europa de ese momento, trasladarla a un libro en forma de fábula, a través de unos personajes que son animales? No sé, me parece brillante, Sí, pero sí. también complejo, o sea, muy complejo. Yo eso también lo estaba pensando mientras leía, digo, hay que ver cómo a este hombre se le puede ocurrir estas cosas. Obviamente eso es fruto de la lectura, de su imaginación y de su experiencia, ¿no? Pero que me sorprende también porque pienso yo, digo, a mí esto no se me ocurriría, vamos. Además, el lío, ¿no? Es eso, porque él, aunque para nosotros sea lío, para él estaba muy claro. Y de hecho, si lo lees varias veces, tiene una conexión y una raíz, el libro, o una línea continua que no se desvía, pero eso, que para él parece que fue muy fácil. Y cómo encaja perfectamente la identidad pues no sé, te pones a ver una película que trate el tema de revolución y tal, y es muy extrapolable el, la identidad de un personaje que puede aparecer en ese tipo de película al hecho en Sí, sí de un animal. O sea, se reflejan muchísimo los cerdos. Un caballo, ¿no? En plan, cómo la yegua se volvía, no sé si la palabra es tonta, pero sí como un poco más domable, ¿no? Por el hecho simplemente de querer llevar unos lazos, no sé. exacto. También me sorprendía esa escena de la yegua. De hecho, estaba entre mencionar esa o la de nieve. La yegua también no sé por qué me llamó la atención. Y sí que es verdad que representa muy bien las características de los animales con las características o la relación que quiere llevar el autor con algunas clases sociales o algunos puntos de vista de la sociedad, que está muy bien representado en cada animal. Por ejemplo, las ovejas, evidentemente,
sabemos todo de quiénes hablan. Entonces, en eso creo que se lo ha currado mucho. Sí, y ahora que hablábamos de la yegua, ¿qué opinas de Boxer? Porque recuerdo que tenía un lema que era trabajaré más duro y al final no me queda muy claro si pensar que es admirable o es realmente al final un personaje trágico, porque sabemos cómo acaba. Acaba camino al matadero engañado pensando que va al médico o al veterinario. Claro, a ver, yo creo que es el reflejo de muchas personas en la sociedad actual, relacionada con el trabajo. Yo Relacionemos veo, esta parte con la meritocracia. Estamos hablando, trabajaré más claro, duro. ¿Para qué? ¿Y por qué? para nada, obviamente. Trabajarás más duro para otros, que en muchos casos pues se te ve recompensado y perfecto, pero en este caso, obviamente, no se vio recompensado para nada y era todo un bulo. O sea que sí, que eso lo puede ver actualmente, eso, en reflejo de la sociedad. Y a mí ese personaje me dio hasta pena, porque digo, hay que ver pobre toda la vida aspirando a algo que al final no llega. Claro, y que en sí, en la propia estructura de sociedad o el poder te está haciendo creer que lo vas a conseguir simplemente porque estás trabajando duro y te lo mereces, pero por otra parte, en el trasfondo me estoy aprovechando de ti. Y simplemente eso, y cuando ya no me seas útil en la cadena, adiós, chao. Claro, sí, totalmente, vamos, en la estructura de la sociedad. Bueno, después de este mini debate, hablando Boxer, se me olvidó el nombre del personaje. Bueno, en inglés es Boxer, no sé si en la versión española también es Boxer. Recuerdo una frase que me marcó mucho que era el hombre es el único ser que consume sin producir. Sí. Y seguía diciendo, él no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera se permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les da el mínimo necesario para mantenerlos y lo demás se lo guarda para él. Es que Ujú. es la clara definición del ser humano. Somos egoístas. Sí, Somos muy egoístas. por naturaleza somos egoístas y la naturaleza en general es egoísta o simplemente por supervivencia, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que nos define a las personas y nos hace diferentes a los animales es el sentido común y la capacidad de tener empatía, yo qué sé, los rasgos característicos humanos que en muchas ocasiones y que en las sociedades actuales cada vez más eh, brillan por su ausencia. No nos olvidemos que en la naturaleza no existen las leyes ni las normas, que al Ni final el, todo viene dado por el sentido común que tenemos, ¿no? Que al final, pues eso, es cuidarnos, respetarnos unos a otros e intentar vivir de la mejor manera posible, siempre y cuando no pisemos a los demás, porque, no sé, es tan básico como, tío, hoy tengo, te ayudo, mañana no tengo, ayúdame tú, claro, pero bueno, hay gente que piensa que como ha nacido arriba, no sabe qué es estar abajo. Entonces, es imposible que se ponga en el lugar de otras personas. Yo, totalmente de por ejemplo, acuerdo. mi pensamiento es que me gustaría estar bien a mí y cuanto mejor esté mi entorno, mejor estoy yo. Ese es mi pensamiento. Por eso tengo ciertas ideas más relacionadas con un bando político en concreto. Pero, pero eso, hay gente pues, que no, que mira por el mismo, que lo que quiere es su propio bienestar, su propia supervivencia y la de su gente más cercana y ya está. ¿Es respetable? Pues sí, a ver qué vamos a hacerle. Hay que Al final respetarlo, tenemos que pero respetar los pensamientos de cada uno, exacto, pero el problema eh, viene cuando pasa lo lo que viene siendo la creación de bulos, por ejemplo, para ujú, manipular una sociedad, para manipular un fin, para alcanzar lo que sea. Y a esto, pues no sé, me recuerdo la frase en la que difundían el rumor de que la granja estaban haciendo canibalismo, que se torturaban, que, que se torturaban con herraduras calientes unos animales a otros, y que eso claro, simplemente era el resultado de rebelarse contra las leyes de la naturaleza, que supuestamente esas claro, leyes eran pues estar sometidos al hombre, estar sometidos al poder. claro, es que lo que es diferente nos gusta. Entonces, ¿qué se hace? Pues en lugar de aceptarlo, en este caso obviamente no se acepta.
pues se mete mierda, en este caso se busca bulo y lo que hace es intentar una confrontación constante, que es lo que pasa también en la sociedad, crear una confrontación constante para que la gente esté encrespada y no nos entendamos unos a otros. Como que hay dos bandos muy claros divididos. Y la realidad es otra, porque cuando tú te paras a hablar con algunas personas, aunque tengáis opiniones distintas, puede haber un entendimiento y puntos en común. O Y sea no te que, olvides que el entendimiento es al final, am, el entendimiento da al final pie a debate y el debate es crecimiento, crecimiento personal y de la sociedad. Porque una exacto, sociedad que no debate, una sociedad que simplemente impone, no es sociedad, al final esto se convierte en un totalitarismo, una dictadura. de hecho, claro, tú buscas la definición griega de política, que es, no es más que el debate, la confrontación y el llegar a puntos en común y a diferencias para convivir, porque no nos queda otra, porque somos una sociedad y hay que convivir. Totalmente. Recuerdo otra frase que decía, todo ese año los animales trabajaron como esclavos, pero eran felices en sus tareas. Es que es muy fuerte, es que volvemos a lo mismo. Nos hacen creer que somos felices haciendo lo que hacemos. Por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente, tengo un coche, tengo una casa. Hmm. Vale, pero al final tengo un coche y tengo una casa, sigo siendo esclavo del sistema. No sé, es todo como muy Claro, y te comparan con otra gente, otros contextos que están peor. Claro, claro. pero independientemente de que haya contextos peores, si tú analizas el tuyo y realmente piensas que no estás bien, que es que no hay más debate, no tienes por qué compararte, no estás bien y punto. Es así. Entonces, Es así. Em, Podemos hablar también, si quieres, de los mandamientos. Recuerdo que el último mandamiento, no sé si era el último o algunos de los demás que había, a lo largo de la historia iban cambiando. tienes que hacer cambio tantas veces, En tanto, en cuanto se lo antojaban a los cerdos, en plan, claro, como les iban conveniendo, ¿no? exactamente. Recuerdo uno que decía, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Es que es tan amplia esa frase, caben tantas cosas, caben tantas sociedades, tantos mundos, ¿no? Yo Claro. eso lo veo muchísimo en mi realidad como persona, ¿no? O como persona que ha emigrado de un país en el que era, no sé si puedo decir feliz, porque Mm. uno es feliz a lo largo de su vida como el flash, ¿no? Como la luz, en plan, en momentos Sí, claro, puntuales, es un camino. Mm. pero al final tomé la decisión, decisión de que si quería crecer tenía que irme de mi país. Entonces, yo he visto diferentes sociedades, pues eso, como el que viene de fuera, sí, soy igual que tú, soy una persona, soy blanco, que ya de por sí ser blanco, que no debería ser así, pero es un privilegio. Es un Porque privilegio, lo es que lo obviamente. es, por desgracia lo es. Sí. Entonces, soy blanco, soy europeo, que también es otro privilegio, o eso pienso, pero no soy igual, porque No, y depende del país en el que esté. tú vienes de fuera y a pesar de estar en un país, pues, bastante desarrollado, con libertades, pero al final no soy de aquí y a ti como sociedad, cierto sector de la política te ha dicho, cuidado que vienen a quitarte el pan. Claro. Y da igual que sea blanco o tu primo del país de enfrente. Totalmente. Además, es que esto es todo muy relativo, ¿no? Tú, tu valor es dependiendo del contexto en el que estés. Es como que, no sé, no recuerdo bien cómo era el dicho este de una botella de agua siempre vale lo mismo, pero no vale lo mismo en un avión volando que en el Supeco, ¿no? Por ejemplo. Pero el valor siempre es el mismo. En este caso es lo mismo, pero la realidad es que no es lo mismo. Un español, para poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Yo qué sé, en Rumanía, que un español en UK. No es lo mismo, no está Para igual nada. visto. Entonces, pues, tú sigues siendo el mismo, pero para la sociedad no. El motivo, los ideales, ni más ni menos, Pero pienso yo. es muy absurdo porque em, al final se supone que mm, tú quizás como ciudadano de X país estás discriminando a otra persona
y al final te pones a compararte, ya no digo en ideología, hablemos a lo mejor, por ejemplo, de carrera, formación laboral, lo que sea. Y al final es Sí, el mismo tipo de patrón. Es como, ¿por qué? ¿Sabes? Al final, quizás yo te aporto más a tu sociedad, más que tú, ¿sabes? Aquí hay a que ver, entender, habría que entender al contexto de las personas, a la relación de las personas como enriquecimiento y no como individuos que vienen a robar. No sé, es todo claro, tan... es que hay una segregación, no se da una Exacto, integración. Lo exacto. ideal Y sería se una supone que integración. estamos en la era de la globalización, que no Sí, bueno. debería ser, como, ¿cómo decirlo? No debería ser, pues, no debería dar pie al miedo, ¿no? Sí, no debería ser un problema, ¿no? Al revés, se debería de ver como una oportunidad, tanto por un lado como por otro. Pero la realidad es bien distinta y yo creo que eso no va a cambiar nunca. Así que es verdad que se puede mejorar y que a mí, por ejemplo, ese sector me encanta en relación con lo social, me encanta ese sector de la inmigración. Pero la realidad, pues, es triste. Y más, por ejemplo, por aquí donde vivo yo, ¿no? De Ayamonte. Ya, Sector de campo. es Sabemos, bastante heavy, sí. sabemos Lo lo que conocemos pasa. de primera mano porque hemos trabajado en el campo. De hecho, hace poco he visto un vídeo en Instagram que salía todo el grupo, salían los grupos de la plantilla de ciertos campos, ¿no? Y decía, ¿qué pasa si no hubiera personas inmigrantes? Y quedaban 2 o 3 personas. Es que lo que levantan el campo son ellos. Claro, Esa es la realidad. claro. Y juegan con el salario, juegan con las condiciones laborales, porque a mí no me da miedo decirlo, pero yo lo voy a decir porque me parece importante. Yo recuerdo cuando tú y yo Y lo veo, no lo veo ya ni como una experiencia personal haber trabajado en el campo, lo veo como enriquecimiento. Sí, Tú y totalmente. yo hemos vivido situaciones en las que pues nos cerraban el cuarto de baño para que no fuéramos a hacer necesidades y nos tenían como borregos ahí trabajando, venga, venga, a coger fruta. Con un candado, ¿Dónde está la humanidad? claro. Pues imagínate a estos pobres. O ya tú, Imagínate. y ya no imagínate fuera de países en los que existen libertades o ciertas No, libertades. bueno, pero es que lo peor de todo es que después al final la culpa siempre la tienen ellos. ¿Por qué? Porque aceptan. A Claro, ver, dime tú a mí, ¿qué harías en un claro, país en el que no tienes casa, no tienes nada, no tienes idioma, no tienes, incluso no tienes ni, ni papeles? No vas a aceptar lo que te den, vas a aceptar lo que te den. La claro. culpa la tiene el que propone este tipo de condiciones. Oye, es legal. ¿Qué más da donde te vas a aprovechar de esa persona? Por Dios. Pero Aprovechate los de arriba. al final así es como funciona el poder, ¿no? El poder se No, aprovecha desde de luego, ello. ya como nos pongamos a debatir de esto, Claro, ya, esto ¿para es qué muy vamos, no? extenso. Todo esto, todo este sector lo podríamos equiparar con los animales de la historia que preguntaban, oye, pero ese mandamiento no era tal. No, no, no. Ha cambiado. Nosotros no nos vamos a mentir, nosotros queremos lo mejor para vosotros, ¿no? Claro. Entonces, no sé, ¿tú crees que los ideales de una revolución o de esta revolución en sí eh, pueden llegar a prosperar o en algún momento van a tender a quebrarse? Yo creo que siempre puede tender a quebrarse más que nada porque habrá gente que quiera que quiebre. Entonces, esto es complicado. De hecho, ahora mismo, actualmente, por ejemplo, en España está habiendo una tendencia por un lado y rápidamente una contestación por otro. Sabemos de lo que hablamos. Entonces, yo creo que siempre va a haber ahí una confrontación constante y que es difícil, que no es malo, pero sí que volvemos a lo mismo, hablamos otra vez de lo mismo, lo que es malo es engañar, mentir, bulo, a ver, con las cosas claras y ya cada uno que decida con las verdades, pero es que la realidad es que es muy distinta. Y Eso yo creo también es cierto, sí. que, bueno, claro, yo aquí había hablado de un concepto generalista del libro, que al final tienes que tener una ética y una moral muy firme para que el poder y el dinero no te corrompa. Y yo creo que eso es una parte fundamental, porque a la vista está que los cerdos en un principio, ¿no? Pues están como... Yo supongo que al principio incluso ellos estaban seguros de esa revolución. Sí, totalmente, porque al final, si te das cuenta, cuando hablábamos de Snowball, al final creía en su... Yo creo que era la figura que realmente creía más en la revolución que el Claro, resto. Lo que pasa sí, que luego se topó porque es el personaje que más se implicó, quería crear
el molino para poder abastecer o facilitar el trabajo a la comunidad, tal. Pero al final se topó con un muro muy grande que fue pues el egoísmo, la avaricia, la codicia. Claro. Es que al final eso te corrompe, los ideales ya pasan a un segundo plano y siempre prima lo mismo, tu propio bienestar y el egoísmo. Entonces creo que tienes que tener una moral muy, muy, muy firme para que no te pase eso. Y la mayoría de los líderes, por desgracia, no lo tienen. Pues sí. Y nada, para cerrar un poco la línea en la que estamos hablando, me gustaría saber que si crees que esta historia pues sigue siendo relevante hoy y por qué. Sí, o por esto mismo que estábamos hablando. Yo creo que es como, a ver, la sociedad, la vida en general es cíclica, ¿no? Por lo tanto, se repite constantemente. Y yo creo que lo que se intenta dar a entender en el libro, los conceptos más básicos, es lo que te acabo de comentar. El poder corrompe. Entonces, tienes que tener pues eso, una capacidad y una moral muy fuerte para que eso no te afecte. Y que al final, al fin y al cabo, pues eso siempre va a haber dos bandos, siempre va a haber opiniones distintas. Yo confío en el progreso, pero el progreso mío probablemente no será el progreso de otro. Entonces, yo qué sé, es Básicamente porque difícil. la gente se apoya muchísimo en las frases de, por ejemplo, ¿no? Sí, pero lo que están diciendo es mentira. Dice, sí, pero encaja perfectamente con lo que yo opino. Entonces, Exacto. si la gente se queda simplemente en esa premisa, pues ya se pierde muchísimo de enriquecimiento personal y de debate, ¿no? Claro, y después que hay mucha gente, muchas personas, que en este caso representadas por las ovejas, ¿no? Que se dejan llevar por lo que escuchan, ¿no? Vamos, que ya se me ocurre hasta la caverna de Platón. Se dejan Por de ejemplo. llevar por la, por la sombra, ¿no? O sea, vete a la clave, vete a fuentes oficiales, vete a libros, lee. Que no los culpo a ellos, que hay gente que porque simplemente no tienen esa inquietud, ¿no? O esas ganas de aprender, simplemente se dejan llevar por TikTok. Pues entonces, si te dejas llevar por TikTok, ya sabemos qué va a pasar. La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ha sido una charla intensa y fascinante, como siempre, pero antes de despedirnos quiero cerrar con algunas preguntas que dejo flotando en el aire, para ti, para mí y para quienes nos escuchan. ¿Qué nos dice Rebelión en la Granja sobre nuestra propia relación con el poder? ¿Somos quizás más boxer de lo que nos gustaría admitir? ¿O hasta qué punto vemos en la vida real las señales de una historia que ya nos contó Orwell? Y sobre todo, ¿puede una revolución mantenerse fiel a sus ideales o está siempre condenada a repetirse? Te invito a reflexionar sobre estas ideas y si quieres puedes compartir tu opinión en los comentarios o por redes, porque nos encanta leerte y seguir pensando juntos. Y antes de cerrar, quiero darle las gracias a Arabia por estar aquí una vez más, pues siempre es un placer escucharla y debatir, por supuesto, con ella. Nada, para mí es un placer también, me encanta debatir contigo, debatir en general. Y la verdad que siempre salgo de aquí como muy entusiasmada, ¿no? Estos debates que dan vida y que tanto nos gusta compartir. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Libros. Yo soy Pablo Cortés y nos escuchamos en el próximo episodio, donde traeremos una nueva